Saludos, amados, en esta hora. Este es su programa Caminos Inescrutables y estamos en vivo tratando de explicar quién es Jesús desde la perspectiva primeramente de las herejías que se dieron en los primeros siglos de la era cristiana. En el día de hoy estaremos tocando también parte de lo que es el gnosticismo. En la semana pasada estuvimos tocando parte de lo que es el monoteísmo dionista, y hoy estaremos tocando lo que es en parte el gnosticismo desde la perspectiva de las religiones, de la religión del gnosticismo, y cómo ésta va a incorporar parte de las doctrinas de salvación de la soteriología cristiana, hacerlas parte de su doctrina, y cómo fue esto una amenaza para la fe cristiana. Estaremos dando un momento de oración para leer algunos versículos de la palabra del Señor, que de hecho tiene que ver especialmente con esta doctrina, cómo la iglesia defendió su fe ante esta doctrina del gnosticismo. Y en el día de hoy vamos a hacer una oración para darle comienzo a este programa. Esperar que sea de bendición para su vida, así que saludamos a todos y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de este su programa Caminos Inescrutables. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial, ricamente, y que Dios abra también el entendimiento para que podamos entender esta doctrina y cómo afecta la fe cristiana. Y si hoy, en el día de hoy, esta doctrina todavía es relevante dentro de la fe cristiana, ¿qué efectos tiene en nuestra fe esta doctrina? ¿Cómo se entiende esta doctrina dentro de la fe cristiana hoy? Oremos. Señor soberano, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes, Señor, este programa y lo conviertas en una bendición para tu pueblo, y que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno, nos ayude a comprender la palabra y a poder exponer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amado, vamos a estar tocando unos versículos de la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Juan capítulo 4, del 1 al 6, la palabra del Señor dice: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. También la palabra del Señor en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, del canon bíblico y del Pentateuco, Génesis capítulo 1, verso 31, dice la palabra del Señor, así como sigue: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Bien, amados, en esta hora vamos a estar dando una pequeña introducción de lo que es el gnosticismo y cuáles son las partes relevantes, los supuestos relevantes que está donde se basa. Y vamos a estar tocando exactamente dos puntos relevantes: la cosmología dentro de lo que es el gnosticismo y la soteriología dentro del gnosticismo, porque esta doctrina se hizo relevante dentro de los primeros siglos de la era cristiana. Ya a finales del siglo I, a principios del siglo II en adelante, se va a formalizar esta enseñanza, y que va a entrar a ser introducida dentro de la fe cristiana. Es decir, que mientras la iglesia está evangelizando, llevando la palabra a los pecadores en el mundo gentil, se van a dar con personas que ya han abrazado esta doctrina del gnosticismo y que la van a integrar, van a reinterpretarla dentro de la fe cristiana. Vamos a ver cómo esta doctrina, que de hecho hasta el día de hoy, todo lo que hemos leído acerca de esta doctrina y los historiadores cristianos nos han tratado de traer a nosotros qué es el meollo de esta doctrina, cómo se desarrolla, cómo se explica.
Y de hecho, bajo la investigación que se hizo de los libros en el Qumran, en la escuela del Qumran, allí se ha explicado mucho mejor, porque allí se han encontrado muchísimos libros gnósticos, entre ellos el libro de Tomás y otros libros y algunos evangelios, el Evangelio de la Verdad, que son parte de lo que es la doctrina gnóstica y cómo se va a explicar. Así que, de hecho, esta doctrina es sumamente ecléctica, es decir, que cada maestro de esta doctrina, dentro de los primeros siglos de la era cristiana, cada uno va a reinterpretar y va a integrar dentro de su creencia diferentes doctrinas. Por lo tanto, cuando los historiadores se dan con esta doctrina, se les es difícil entender cuál es las premisas de esta doctrina, porque cada uno es diferente. Por eso es que es ecléctica, por eso es que es difícil de explicar, por el hecho de que cada maestro en cada lugar añade, quita dentro de sus doctrinas para añadir de otras doctrinas a su fe. Así que por esta razón el gnosticismo es uno de los planteamientos más difíciles para poder explicar, pero vamos a irnos nosotros a tratar de explicar los fundamentos de esta doctrina y cómo se entiende esta doctrina y cómo ellos van a interpretar a Jesús, porque este es el punto principal que nosotros tenemos para poder explicar y entender esta enseñanza del gnosticismo, es cómo ellos están entendiendo a Jesús. Recuérdense que nuestro programa en el día de hoy y los que hemos estado llevando tiene que ver con quién es Jesús. Y esta premisa de quién es Jesús la estamos llevando de distintas perspectivas, es decir, desde cómo cada enseñanza de los primeros siglos de la era cristiana hasta nuestros días han estado llevando qué entienden ellos por Jesús, por esa persona. A lo último de explicar estas doctrinas o las mayores de estas doctrinas, pues no vamos a poder explicar todas las doctrinas, pero sí las más importantes de ellas hasta nuestros días. Y una vez que expliquemos de ella, entonces vamos a explicar qué dice la Biblia, qué dice la palabra del Señor, qué nos dice la Escritura acerca de quién es esa persona llamada Jesús de Nazaret. Pero antes de ello, estamos tocando desde el punto de vista de cada una de estas que luego más tarde la iglesia les va a llamar herejía. En el primer concilio de Niceas, en el 325, luego en el Constantinopla, luego en los diferentes de Éfesos y los demás otros concilios mayores que le llamamos los concilios ecuménicos o católicos, de cómo ellos van a explicar la fe cristiana y cómo aquellos que no pueden confesar lo que la iglesia va a poner dentro de los credos de la iglesia, se va a entender quién o no es parte de la fe cristiana. Exactamente, los credos van a ser o explicarle a la iglesia o darle a entender a la iglesia quién es parte de los que creen en Jesús como su Señor y Salvador y quiénes son aquellos que no pueden confesar esto que los credos están explicando. Así que es interesante cómo la iglesia trató de defenderse en los primeros siglos de la era cristiana, y no solamente en los primeros siglos, todavía hoy en el siglo XXI se sigue escribiendo credos. Y cada uno de estos credos lo que va a explicar es si esta persona que lo confiesa es verdadera cristiano y aquel que no lo puede confesar no es cristiano. Es interesante que los credos nos van a ayudar a nosotros para saber quién puede confesar y quién no puede confesar esta verdad que nosotros creemos. Entonces, dentro de las dos lecturas que estamos dando, estamos mirando sobre aquellos que pueden confesar que Jesús vino en carne y aquellos que no pueden confesar que Jesús vino en carne, que Juan le llama a ellos que son el espíritu del anticristo. Luego, en el capítulo 1, verso 31 del libro de Génesis, donde leímos, estamos leyendo un texto que es el último texto, por así decirlo, dentro de los 7 días de la creación, donde en el último día, después de Dios haber creado todas las cosas, lo que se llama todo el cosmos y todo lo que en ello hay, luego el texto dice a lo último, y vio Dios que todo lo que había hecho era sobremanera bueno. Es decir, que estamos dentro de las dos lecturas que hemos leído, estamos poniendo dos pautas en las cuales los gnósticos no pueden confesar. Así que vamos a dar una introducción, vamos a tratar de explicar de dónde viene o dónde nace estas enseñanzas según los historiadores
y cuál es la complejidad de esta enseñanza del gnosticismo, qué es lo que creen, especialmente en dos partes interesantes. Ya hablamos que dentro de la parte de la cosmología o cosmogonía y dentro de lo que es la soteriología, en estas dos partes se basa, estos son los dos supuestos fundamentales de esta enseñanza, y cómo dentro de la historia los gnósticos van a ir tomando de estas otras doctrinas que se encuentran en el camino, ya sea la fe cristiana como otras, y van a incorporar todo el tiempo que ellos están enseñando el gnosticismo, van a incorporar otras cosas de las doctrinas que ellos van a encontrar en el mismo camino, en el mismo tiempo. Es decir, que dentro de, a finales del siglo número 1 hasta el siglo 2 en adelante, que nace el gnosticismo como tal, van a estar incorporando a su enseñanza, es decir, que como es una religión ecléctica, es decir, que toma de diferentes enseñanzas para incorporarla a la suya. No es como el cristianismo, que el cristianismo se mantiene dentro del monoteísmo, la fe cristiana trinitaria, mientras que el gnosticismo es una religión ecléctica. Y eso es lo que la hace difícil de explicar, porque ha tomado tanto y tanto de diferentes enseñanzas que hoy en día no se puede dar con lujo y detalle en qué exactamente creen todos los maestros, porque cada uno de ellos toma de otras religiones e incorpora a la suya. Así que bajo el título general del gnosticismo se conoce un grupo variadísimo de doctrinas religiosas que florecieron a finales del siglo I y el siglo II de la era cristiana, y que tenía un marcado carácter sincretista y ecléctico. Es decir, que dentro de su enseñanza tomaban de otras religiones y la incorporaban a la suya. Los gnósticos tomaban cualquier doctrina que les interesase, sin importar su origen ni su contexto histórico, y la arrancaban y la adaptaban a su enseñanza. Cuando los gnósticos se enfrentaron al cristianismo naciente, hicieron todo lo posible por adaptar de esta nueva fe cristiana todo lo que ellos pudieran encontrar de valor para explicar su propia enseñanza. En cuanto al origen del gnosticismo, este es en realidad un sincretismo dualista persa, misterios orientales, astrología babilónica, y en cuanto a doctrina circulaba dentro del siglo número 2. También recibieron fuertes influencias helénicas, y no es menos cierto que esto fue solo una de las tantas fuentes donde bebieron los maestros del gnosticismo. El gnosticismo llegó a ser uno de los grandes enemigos de la fe cristiana ya para el siglo número 2. Y esto se debió ante todo a la doctrina de la soteriología. Para comprender la gran atracción que el gnosticismo ejercía sobre las personas de los primeros siglos de la era cristiana, es necesario verle antes que nada como una religión de salvación. Es decir, que el gnosticismo, su base, su fundamento estaba en cómo se salvaban las almas. En este caso, el espíritu, no las almas, sino cómo se salvaban los espíritus. Así que ellos tenían cómo explicar de dónde sale el espíritu, el alma y el cuerpo, es decir, que eran una religión trinitaria en el aspecto de trinitario humano, es decir, que creían en el espíritu, el alma y el cuerpo. Así que ellos van a explicar toda una gama de principios o eones de donde desciende desde el eterno hasta ir condescendiendo en esa descendencia. En esa descendencia van a explicar cómo es que aparece el alma, cómo es que aparece lo material, es decir, el mundo en que vivimos, incluyendo el cuerpo humano. Socialmente hablando, dentro de lo que es lo social, tras la conquista de Alejandro, juntamente con el cosmopolitanismo, surge una nueva corriente individualista que hace que las antiguas religiones comunales no satisfagan las necesidades de la época. Debido a esto, los principios siglos de nuestra era se caracterizaban precisamente por la búsqueda de la salvación personal.
que hace florecer aquellas religiones que pretenden ofrecerla, incluyendo el cristianismo, los misterios y el gnosticismo. Así que el gnosticismo se convirtió en una de las alternativas, junto con el cristianismo y otras religiones misteriosas, donde ellos hablaban sobre la salvación. Los gnósticos es entonces, ante todo, una doctrina de salvación. Ese es el meollo principal, el fundamento principal de su base. Es una religión de salvación, cómo el espíritu humano se salva. Pero ¿en qué consiste esta salvación? Según los gnósticos, consiste en la liberación del espíritu que se haya esclavizado. Esclavizado porque está unido al alma y al cuerpo humano. El alma y el cuerpo humano ellos le llamaban la materia, o le siguen llamando hoy la materia, porque esta doctrina todavía vive. No solamente vive, ha cogido auge exactamente por los hallazgos de los libros que se encontraron en la cueva del Qumran. Así que hoy en día ha habido un avivamiento nuevamente del gnosticismo. Entonces, es importante que nosotros miremos cómo esta religión explica la salvación desde el punto de vista espiritual. Solamente el espíritu se salva, se desencadena el espíritu del alma y del cuerpo, de toda materia. En el ser humano, según ellos, hay esta tricotomía: un alma, un cuerpo, un espíritu. El espíritu no pertenece a este mundo, sino que es parte de lo más esencial del ser humano. El alma es lo que le da vida al cuerpo y pertenece dentro de lo que es la vida, los deseos, las pasiones. El espíritu no pertenece en realidad a este mundo, sino que es parte de la sustancia divina, que por alguna razón ha caído y ha quedado prisionada por la materia, es decir, por el alma y por el cuerpo. Y es necesario entonces liberar al espíritu de su prisión. Su prisión es el alma y el cuerpo. Y esto lo logra mediante el conocimiento o gnosis, de donde se deriva el nombre gnosticismo, que cuando hablamos de la palabra gnosis, estamos hablando del conocimiento. Y el conocimiento se va a encontrar cuando la persona entiende o conoce por revelación de lo eterno su prisión en la cual está y cómo ella puede liberarse. Es interesante cómo estamos mirando hoy el gnosticismo. El gnosticismo, este conocimiento no consiste en mera información, es una revelación mística de lo eterno que llega a las personas. Las personas, al conocer gnosis, este conocimiento de cómo ellos están encerrados, aprisionados dentro del cuerpo y del alma, ahora pueden entender cómo pueden liberarse de esa prisión de cuerpo y alma. Este conocimiento proviene de la iluminación místico, producto de la revelación de lo eterno. Y es interesante porque cuando estamos hablando sobre este aspecto de la revelación, de la iluminación, de lo místico que viene de lo eterno, es interesante cómo hoy estamos mirando ráfagas, por así decirlo, del gnosticismo aún dentro del propio cristianismo. Y es importante mirar cómo hoy en día en muchas congregaciones llamadas hasta pentecostales, yo les llamo los neopentecostales, hoy en día también ellos están recibiendo cierta revelación, iluminación, misterio de lo alto, de lo eterno, donde se comunican con los ángeles, donde se les dice a ellos que el plan de Dios cambió ahora, que ya no es el plan viejo que tenía de la redención a través de Jesucristo, que ahora ellos han recibido otras revelaciones nuevas. Y esto no es otra cosa que gnosticismo dentro de la fe cristiana. Lamentablemente, hoy en día no se mira de dónde está surgiendo estas nuevas enseñanzas de revelación dentro de la iglesia. Y por esto es interesante que nosotros miremos estas doctrinas, porque aunque son viejas, es decir, vienen ya en los albores de la fe cristiana, desde el primer siglo de la era cristiana. De hecho, desde el tiempo propio de los apóstoles, ya habían sectas donde no aceptaban la humanidad de Jesús. Y dentro de ella es lo que Juan está diciéndonos a nosotros en Primera de Juan, donde leímos en el capítulo 4 del 1 al 6,
donde dice todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne es anticristiana. Esa negación de lo que es la humanidad de Jesús es una de las falsas enseñanzas que se daban aún en el tiempo de los apóstoles y luego post-apóstoles, la era patrística, que es después de la muerte del último apóstol Juan, para el año 100, después de los años 170, 180 en adelante, el siglo número 2 y número 3, floreció mucho más poderosa esta enseñanza del gnosticismo dentro de la iglesia, porque los gnósticos tomaron de la fe cristiana, de lo que es también la soteriología, o sea, la salvación, y la van a incorporar dentro de su enseñanza, pero van a mantener que lo que se va a salvar allí dentro del ser humano es solamente el área incorpórea del ser humano, es decir, el espíritu humano. Que ni el alma ni el cuerpo se salvan, porque el alma y el cuerpo viene siendo la prisión en la cual está encerrado el espíritu humano. Entonces es interesante mirar esta enseñanza gnóstica y cómo hoy en día, lamentablemente, en las propias iglesias hay residuos de estas enseñanzas gnósticas que todavía se siguen enseñando dentro de la fe cristiana y que son muy peligrosas, de hecho, para la fe cristiana. Y es importante que nosotros toquemos estas partes de lo que es el gnosticismo y cómo el gnosticismo no solamente es una religión antigua, porque ya vimos en las primeras partes que estuvimos hablando sobre lo que es el hedionismo, y el hedionismo sigue floreciendo en el día de hoy, siendo una de los enemigos de la fe para el tiempo de los apóstoles y los siglos subsiguientes. Ahora estamos lidiando este otro tema, el gnosticismo, y cómo el gnosticismo también, desde la era de los apóstoles, y va desarrollándose a finales del siglo I, siglo II y III de la era cristiana, como hoy ha volvido a resurgir, a renacer, a florecer, por causa de los hallazgos de las cuevas de Qumran, porque muchos de los libros que se encontraron allí eran escritos por los gnósticos, y habían allí evangelios, cartas escritas y doctrinas y evangelios que son de estilo gnóstico, de creencias gnósticas. Y como no solamente eso, sino como ahora el propio canal de Discovery Channel ha querido integrar y ha criticado la iglesia de que por qué la iglesia solamente tiene estos 66 libros que ellos creen que son del canon, cuando hay más libros, el libro de Judas, el libro de Tomás y los evangelios de la verdad y otros más que quieren que se incorporen dentro del canon del Nuevo Testamento. Así que es importante que nosotros sepamos que esta enseñanza del gnosticismo sigue siendo hoy una amenaza para la fe cristiana. Por lo tanto, en la fe cristiana tenemos que ver qué cantamos, cuál es nuestra liturgia dentro de la fe cristiana, qué aseveración hacemos nosotros en nuestra liturgia, qué cantamos, porque en muchos cánticos lo que se nota también es que dentro de ese cántico que hacemos nosotros, llamados coro, alabanza de adoración y culto al Señor, estamos dando de hecho culto gnóstico en la fe cristiana. Y no solamente eso, sino que a veces predicaciones están incluyendo el gnosticismo sin que el predicador, el pastor que está predicando, el evangelista, entienda que lo que ha dicho es dentro de la teología gnóstica de los siglos pasados y que hoy ha revivido dentro de la iglesia, y cómo la iglesia tiene que volver a mirar su fe y volver a reinterpretar su fe, buscando un mayor entendimiento de qué es lo que se hace en la liturgia de la iglesia, qué es el culto que se tiene, qué es la parte de la adoración al culto al Señor y qué se predica detrás del púlpito, porque muchas de las cosas que se hacen son de hecho de la religión pagana gnóstica. Así que hablando en el aspecto del tema de lo que es cómo va surgiendo en el tiempo sociológicamente, en los tiempos después de Alejandro Magno, cómo la gente está deseosa de saber sobre el tema de la salvación personal, y van a surgir esta fe como la cristiana, como el gnosticismo y otras que son religiones misteriosas,
como estas van a satisfacer las necesidades del ser humano tocante a la salvación personal o individual. Y déjeme decirle que ante esta parte de individual tengo que explicar algo, que la fe cristiana no es una fe individualista. El individualismo no es parte de la fe cristiana, no es parte de la predicación de los apóstoles, no es parte de la creencia católica, es decir, de toda la fe cristiana. El individualismo es hoy en día una añadición que a la fe cristiana que no es parte de ella, porque es cierto que cuando la persona llega a la fe cristiana, es decir, acepta a Jesús como Salvador, la persona llega como un individuo. Pero cuando acepta a Jesús como Señor de su vida, deja de ser individuo para ser parte del cuerpo de la iglesia. Él se constituye en iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Ya no un individuo, ya un ente aparte, sino ahora, es como siempre decimos, que la salvación es individual, sí. Pero una vez que la persona ha aceptado a Jesús como Salvador, deja de ser un individuo para ser parte del cuerpo de Cristo, lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Y dentro de ese cuerpo místico, él se convierte en parte de lo que Pablo más tarde va a enseñar en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que el cuerpo, aunque es uno, se compone de muchos miembros. Y ese miembro ha sido añadido al cuerpo de la iglesia. Dejamos de ser individuos una vez que aceptamos a Jesús como Señor. El individualismo es una filosofía moderna, posmoderna, que ha venido a surcar también la iglesia y a hacer mella dentro de la iglesia. De tal manera que a veces los cánticos que se cantan en la iglesia son individualistas. Yo vine a buscar poder, yo vine a buscar unción, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Y todo esto es parte de la filosofía moderna, posmoderna, que hemos metido dentro de la fe cristiana, que es ajena a la fe cristiana número uno. No solamente es ajena a la fe cristiana, es contra la fe cristiana. La fe cristiana se entiende como que todo el que se aceptó a Jesús como Salvador viene a convertirse en el cuerpo místico de Cristo Jesús. No en un individuo, sino parte de todo lo que se llama la iglesia del Señor a nivel universal, porque la iglesia es católica, la iglesia es apostólica y la iglesia es una. Eso es lo que se entiende por la iglesia. Entonces, mirando esta parte del gnosticismo, el gnosticismo es entonces, ante todo, una religión de salvación. Tiene que ver, su fundamento está en el tema de la salvación, y en este caso, como ya hemos explicado, en salvar al espíritu. El salvar al espíritu. Tanto el alma como el cuerpo se cataloga como la cárcel, como aquello que sujeta al espíritu, que lo esclaviza. Entonces, dentro de la fe gnóstica hay que liberar al espíritu, tanto del alma como del cuerpo, para que pueda volver a su lugar de origen. Entonces, ¿pero en qué consiste esta salvación? Ya hemos explicado qué consiste en el tema de salvar al espíritu. Tanto el cuerpo como el alma pertenecen al mundo material, ya que en el alma es solo lo que le da vida al cuerpo, que hemos dicho, no solamente le da vida, sino pasiones. De tal manera que como lo que se viene a buscar o a salvar es el espíritu, y esta es una de las bases del gnosticismo, lo que se va a salvar al espíritu, entonces lo que se hace en el cuerpo no tiene nada que ver con el espíritu. Por lo tanto, la persona puede, o dos cosas, que estas eran los dos extremos del gnosticismo. Número uno, tú puedes entrar en una vida escéptica, totalmente alejada de todo el mundo, irte del mundo a vivir por allá en los lugares más ocultos, ¿no? Entre las montañas, los ríos, lejos de la humanidad. Esa era una de las partes, para dedicar tu vida solamente a liberarte de todo lo que es materia. O, por el otro lado, dentro del gnosticismo, era irte al libertinaje. Todo lo que tú hagas con el cuerpo, no importa lo que hagas, nada tiene que ver con el espíritu humano, porque eso es la materia. Entonces, dentro de lo que es el gnosticismo,
habían dos vertientes, o sigue habiendo dos vertientes. Una, o entras en una vida escéptica, o número dos, en una vida de libertinaje. Y lo que hagas en la vida de libertinaje no tiene nada que ver con el espíritu. Así que es interesante cómo esta enseñanza está entrando dentro de la fe cristiana y haciendo mellas a la fe cristiana. Así que la iglesia tiene que despertar ante esta enseñanza, porque hoy en día hay personas que se convierten al Señor y no creen en santidad. Ellos dicen que santidad es una imposición o que la santidad es legalismo. Entonces, cuando vemos en la iglesia el fruto del gnosticismo dentro de la iglesia, de que nada que yo haga con el cuerpo es malo, que yo puedo hacer lo que yo quiera con el cuerpo porque lo único que hace falta es aceptar a Jesucristo como Salvador, me parece que la persona no conoce las leyes del reino. Que Jesús enseñó bien claro que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 18. Y que la Biblia es específica en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, donde dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no nos dejéis enredar por las filosofías de este mundo, sino renovados por la renovación de vuestra mente. Entonces, dentro de la fe cristiana se necesita una renovación mental, una cosmología cristiana y no una cosmología del mundo, de las religiones del mundo. Entonces, en la fe cristiana, hoy hay tantas personas que dicen que santidad ha sido una parte del legalismo dentro de la iglesia. Mas, sin embargo, cuando miramos las cartas de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Romanos, las cartas de Pablo a los Efesios, a los Gálatas, Pablo está en todo el tiempo hablando de que ya nosotros no somos propiedad nuestra, sino que hemos sido comprados por precio y ahora le tenemos que servir al Señor. Antes nuestra vida, nuestro cuerpo, lo usamos para el pecado y hoy lo usamos para la gloria de Dios y para la justicia. Entonces, hay que ver cómo los residuos del gnosticismo están entrando hoy a la iglesia, hoy, en el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2023, que estamos hablando nosotros, como hoy en día está entrando todas estas enseñanzas gnósticas a la fe cristiana, porque como el Señor lo que viene a salvar es el Espíritu, pues entonces cantamos alabanzas como que no puede ser el mundo ser mi hogar. Entonces, ¿dónde yo nací? ¿Yo nací en el cielo o yo nací en la tierra? ¿Mi vida depende aquí del cielo ahora o depende de que yo vivo en una burbuja en el cielo? ¿Dónde yo nací? En la tierra. ¿Cómo es posible que cantemos no puede ser el mundo mi hogar? Y que la iglesia vea el mundo también como en el gnosticismo, que se miraba el cosmos completo como algo malo. Por eso es interesante cómo es la escatología gnóstica y cuál es la escatología cristiana. Porque desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella Dios creó, de hecho, en el libro de los Salmos, dice el Salmo que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando Dios terminó su creación, dijo, y vio Dios que todo era bueno sobremanera. Entonces, ¿cómo es posible ahora que yo diga, no puede ser el mundo mi hogar? Entonces, es como hoy la iglesia debe de reconsiderar qué es lo que está predicando, qué es lo que está enseñando, y que no estemos dentro de la fe cristiana añadiendo paganismo a la fe cristiana, como se ha hecho y se sigue haciendo en el día de hoy. No importa qué iglesia tú asistas del cristianismo, ya sea luterana, anglicana, pentecostal, bautista, no importa cuál tú asistas, como la iglesia hoy está incorporando paganismo dentro de la iglesia y aborreciendo al mundo,
tenemos que irnos de aquí porque este mundo está malo. Esto no hay quien lo arregle. Ese es el pesimismo dentro de la fe cristiana y no saben que dentro de ese pesimismo que estamos hablando, estamos incorporando a la fe cristiana no otra cosa que gnosticismo. Entonces, la salvación que Dios ofrece al ser humano es distinta al gnosticismo, porque Dios no viene a salvar almas, Él viene a salvar personas. Dios no murió, Jesús no murió por las almas, Él murió por personas. Él vino a rescatar personas, por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso es que Jesús le predicó la palabra del reino a las personas, no a las almas. Y Él no viene a buscar almas, Él viene a buscar personas. San Pablo dice en el capítulo 8 del libro de Romanos que en esperanza fuimos salvos. En esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque hoy se nos ha dado la salvación a través de haber aceptado a Jesús como Señor. Pero todavía no hemos sido rescatados nuestros cuerpos. La salvación es mucho más que salvar almas. Es mucho más que salvar la área espírita del ser humano. También incluye el cuerpo humano, porque en esperanza fuimos salvados. Entonces, se está esperando el día de la redención de nuestro cuerpo. Se está esperando en que Dios llame a los muertos, resucite a los muertos y haya esa transformación. Porque Dios no viene a buscar almas. Dios viene a buscar seres humanos que incluye el cuerpo de ese ser humano. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla. La salvación es la liberación exactamente de la muerte. Y para que el ser humano sea libertado de la muerte, se le tiene que dar vida al cuerpo. Porque cuando Jesús venció la muerte, no fue el Espíritu de Jesús que venció la muerte. Fue el Espíritu de Jesús con su cuerpo. Por eso Él dejó la tumba vacía. Y por eso la iglesia tiene que predicar el evangelio, que el Señor no viene a buscar almas, viene a buscar personas, que también Dios le va a devolver el cuerpo, porque si no estamos redefiniendo la muerte, la estamos redefiniendo y estamos haciendo lo mismo que hacen los gnósticos, en venir a salvar almas. Entonces tenemos que mirar nuestra fe, observar nuestra fe. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué es lo que el Evangelio dice acerca de la salvación? Léase, por ejemplo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo comienza los versículos del 1 al 3 diciendo: esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, que Jesús resucitó entre los muertos, y lo predicamos todos los predicadores, es decir, todos los apóstoles. Esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, que Jesús resucitó de entre los muertos, que le apareció a Cefas, que le apareció también a cada uno de los discípulos, y por último, como abortivo de naturaleza, me apareció a mí. Cuando Pablo está hablando de la resurrección, no está dejando al cuerpo abandonado en el sepulcro. Está hablando de que en esa esperanza, siendo Cristo el primero de haber resucitado, primicia de los que durmieron fue hecho. Él es el primero, la primicia, y cuando está hablando de la primicia, está tomando la metáfora de la siembra y la cosecha, que cuando se recoge la cosecha, los primeros frutos se recogen porque ya están maduros, es decir, y además de la cosecha, también se va a hacer lo mismo, recoger también la otra cosecha. Se ha convertido en el paradigma del vencimiento de la muerte, por eso se llama salvación. Dios viene a salvar al cuerpo también con su alma. No va a salvar una sola parte y la otra la va a dejar abandonada. Esa es la fe cristiana que nosotros predicamos. Y este es el problema de la soteriología gnóstica y la soteriología del cristianismo, donde en el cristianismo el alma no se ve como algo malo, ni el cuerpo tampoco se ve como algo malo. Dentro del gnosticismo, el cuerpo y el alma se ve como algo malo, materia, que hay que deshacerse de ella y que hay que salvar al espíritu. Mientras tanto, en la fe cristiana, ambas cosas, alma y cuerpo, tienen que ser salvadas. Por eso la palabra salvación, redención, que es Dios nos va a redimir, no solamente porque morimos y el cuerpo se deshizo en el polvo, Dios lo va a dejar abandonado, porque entonces, si lo que vino Dios a salvar fue el espíritu, entonces se está redefiniendo lo que es el tema de la salvación.
Pero en la Biblia el tema de la salvación incluye al ser, al ente completo, lo que es cuerpo y lo que es su alma. Entonces vamos a estar explicando de lujo y detalle porque como ya hemos dicho, esta es una enseñanza sumamente ecléctica. No es que estaremos explicándola con lujo y detalle porque ya hemos dicho que por ser ecléctica cada maestro quita y añade a la propia religión lo que quiere, lo que entiende es parte y ayuda a entender su fe. Por lo tanto, como han habido tantos maestros y los hay en el día de hoy del gnosticismo, cada maestro añade a la religión gnóstica otra cosa nueva de otra religión. Por lo tanto, es imposible, así lo han dicho los propios historiadores, es imposible explicarla con lujo y detalle. No es como por ejemplo, la salvación cristiana o la fe cristiana, que la fe cristiana se entiende que su salvador es Jesús, que Él murió en la cruz, que Él vino a salvar a la humanidad y que la humanidad va a ser salva en su ser completo, en la liberación de la muerte. En la liberación de la muerte, la única liberación que da la muerte es la conquista de que reciba el cuerpo con que murió para atrás nuevamente, pero ahora glorificado. Entonces es interesante las divergencias que hay dentro de la fe cristiana y cómo la fe cristiana tiene que luchar contra esta religión que ahora toma de lo mío y la hace parte de su culto y hace una nueva congregación mezclando paganismo con el cristianismo, pero el cristianismo lo va a tergiversar, que es el problema del gnosticismo. Él va a tomar la soteriología, es decir, el tema de la salvación, lo va a tomar, pero lo va a torcer porque lo va a acomodar a la enseñanza gnóstica. Entonces, ante esa verdad de poder añadir de lo que yo predico a tu nueva religión, tú vas a torcer lo que es el tema de la soteriología, o sea, el tema de la salvación, lo vas a torcer para acomodarlo a tu fe. Y esto es lo que hace distorsionar el evangelio del reino. Entonces es interesante que miremos esto con luz y detalle para que podamos entender. Estábamos hablando que dentro del conocimiento, la palabra gnosis, de donde viene la palabra gnosticismo, que significa conocimiento. Ese conocimiento no es meramente una información, sino una revelación que viene del Eterno. Es una iluminación que viene para hacerte entender que donde tú estás viviendo es una jaula. Esa jaula se llama cuerpo y alma, y que lo que se va a salvar allí es el espíritu. De ahí es el gnosticismo. Esa es la explicación más sencilla que puedo dar en el día de hoy para que la puedas entender. Entonces, ya hemos dicho que este conocimiento es entonces una clarificación de la situación presente, de lo que éramos y de lo que debemos de llegar a ser. Es decir, de donde yo vine, de donde el principio que me creó a mí, mi espíritu, y cómo mi espíritu descendió y condescendió a unirse con un alma y un cuerpo. Dentro de esa verdad, ahora gnosis, esa iluminación que viene de lo eterno, me va a ayudar a entender, de ahí para la palabra conocimiento, gnosis, me va a ayudar a entender de dónde yo vine, de dónde yo era y a dónde me debo de dirigir. Me va a dar entendimiento de cómo liberarme ahora del cuerpo, que es una jaula, y de mi alma, para ser libre sin ser atado. Claro está que cuando nosotros hablamos sobre esta situación de la liberación, tenemos que recordar que antes que el gnosticismo floreciera a finales del siglo I, siglo II en adelante, ya esto lo enseñaba Platón. Platón enseñaba que lo que importaba era el alma humana, lo espiritual del ser humano, y que el cuerpo de nada servía. Entonces, dentro de la fe cristiana, el platonismo, la filosofía platónica, se usó en los primeros 4 siglos de la era cristiana. San Agustín la usó para explicar la fe cristiana. Y este es el problema cuando las filosofías, porque toda interpretación es filosófica, toda interpretación que se da, cuando se entra en la interpretación bíblica, se entra dentro de la filosofía, porque la filosofía va a explicar, ya sea la filosofía antigua de Platón, Aristóteles, a Séneca, ya sean las nuevas filosofías que hoy han entrado desde el siglo XVIII al siglo XX, donde más han florecido muchas más
filosofías hasta la filosofía del posmodernismo. Entonces, ¿cómo ahora todas estas filosofías me van a ayudar a mí a interpretar el texto bíblico? Cuando las filosofías se usan para interpretar el texto, muchas veces, si la persona que está haciendo interpretación no entiende que esa filosofía no encaja con la verdad bíblica, entonces hay que mirar si la filosofía que estamos usando para hacer interpretación es peligrosa a la fe cristiana. Entonces, veamos ahora otra de las cosas que enseña el gnosticismo. Mediante este conocimiento que se recibe, esta gnosis que se recibe de la iluminación de lo eterno, podemos librarnos de nuestras ataduras materiales, es decir, de nuestro alma y nuestro cuerpo. Por otra parte, puesto que estamos esclavizados por nuestra unión con la materia, es decir, con el cuerpo y el alma, de tal modo que no podemos conocer las realidades eternas por nuestros propios medios, es necesario que Dios trascendente envíe un mensajero y que traiga al mundo esa liberación, esa revelación liberadora. Vamos a entender que dentro del gnosticismo, este mensajero, ellos le llaman eones o principios, que van condescendiendo o descendiendo, de tal manera que dentro de esa descendencia que se está haciendo, un eón, un principio, viene el principio mayor, en este caso el Dios trascendente, que no se sabe quién es dentro del gnosticismo. Ahora, más tarde, el gnosticismo, a ese ser eterno le van a llamar al Padre Celestial, porque lo están incorporando a la fe cristiana. Entonces, dentro de ese Padre Celestial van a haber otros principios, o ellos le llaman también eones, donde van a condescender y condescender, entrar en descendencia, cometen un error y aparece la creación, incluyendo la creación del hombre y de la mujer. Interesante. Entonces, cuando el gnosticismo va amarrándose a la fe cristiana y cogiendo del texto bíblico y de la soteriología del tema de la salvación, van a incluir dentro de estos eones o principios que van condescendiendo al propio Señor Jesús. Y a ellos le van a llamar que fue el medio que Dios vino a traer para explicarnos a nosotros cómo ser libres de las cadenas que tenemos, es decir, del cuerpo y del alma. Entonces es interesante que antes los gnósticos hablaban de estos principios o eones que van condescendiendo desde el mayor de ellos, es decir, del Dios grande, a los dioses más pequeños, hasta que más tarde cometen un error y de ese error sale la creación, es decir, todo lo que sabemos de lo que es la creación, la cosmología o la cosmogonía de ellos. Entonces, dentro de ellos también la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Entonces es interesante que miremos toda esta gama de la enseñanza gnóstica y podamos hoy reafirmar nuestra fe y decir cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y es decir, lo que se llama la cosmogonía, que en todas las religiones las hay, y cómo termina esta cosmología dentro de la escatología. Porque aquí en cada una de las religiones, y todas las religiones del mundo tienen una escatología. Así sea la budista, donde cuando tú mueres, tú te deshaces con el agua, con el viento, con todo, y ahora eres parte de toda la materia del mundo. El viento, el agua, la tierra, eres parte de todo, porque te fundes en ella. Y al fundirte con ella, te confundiste con ella. Entonces, es interesante que también vamos a ver religiones, por ejemplo, hindúas, donde tú mueres, pero vuelves a renacer nuevamente en otra cosa o en otro animal. Hasta que te vas dando cuenta también en el camino para poder liberarte de todas estas ataduras. Y de hecho cada día se enseñan cosas más nuevas. Así que toda religión tiene escatología, incluyendo la fe cristiana, tiene escatología. Hoy tan diversa dentro de la fe cristiana, hay escatologías medias ridículas, pero las hay en toda la fe cristiana.
Entonces la hay en la fe que no son cristianas, porque todo el mundo tiene que hablar de este asunto de la muerte, de este accidente de la muerte, de cómo la muerte viene y cómo yo me libero de ella. Así que cada religión bajo el mundo, uno de los temas más importantes es la escatología. La fe cristiana tiene la suya, como dije, y dentro de la fe cristiana hay una variedad de escatologías que muchas veces no machea con el texto bíblico, con la palabra de Dios. Y de ahí tantas cosas que se enseñan dentro de la escatología. Entonces, dentro de esta escatología gnóstica, vamos a ver de alguna manera u otra cómo se desprende este espíritu de esta cárcel llamada alma y llamada cuerpo. Así que, por otra parte, vamos a mirar la presencia de este mensajero. Es característica de todos los sistemas gnósticos. En el gnosticismo cristiano será Cristo quien ejerce esa función, es decir, que Cristo nos vino a revelar a nosotros cómo ahora yo soy libre de esa cárcel. En el gnosticismo que no se integra al cristianismo son los entes o eones, o se llaman principios o eones, que van a revelarte cómo tú escapas de este asunto de la cárcel, en la cual tu alma y tu cuerpo está en prisión. ¿Cómo yo me libero de esa prisión? Cuando el gnosticismo agarra el evangelio, es decir, la fe cristiana, la parte de la soteriología de la fe cristiana y la escatología de la fe cristiana, él va a explicar que este ente que viene ahora, viene del cielo, viene del Padre, es uno de los eones que viene, y ese es el que viene a revelarnos a nosotros nuestra condición de esclavitud y cómo de esta esclavitud yo me puedo liberar, pero siempre ignorando lo que es el cuerpo humano. Entonces, a este Jesús que ellos van a incorporar y van a reinterpretar dentro de la fe cristiana, lo van a interpretar como un Jesús y un Cristo. Y esto es bien interesante, bien importantísimo para nosotros en el día de hoy, porque este Jesús y este Cristo son diferentes. Para ellos, Jesús es el hijo de María y de José. Jesús es ese hombre que nace como cualquier hijo de vecino nace, de un papá y de una mamá, que crece, pero que cuando va a entrar en el ministerio, en el bautismo, desciende ahora Cristo sobre él. Es decir, el Logos ahora desciende sobre Cristo en el bautismo. Y va a usar a Jesús para sanar y para hacer milagros y maravillas y para libertar a la gente cautiva. Pero cuando Jesús va a la cruz, Cristo lo va a abandonar y lo va a dejar que se muera. Porque solamente Él fue el instrumento para que este eón que descendió del cielo, que viene dando la revelación, nos va a decir a nosotros cómo son las cosas y cómo se debe de hacer. Pero hay alguien que tiene que morir, así que la víctima de este eón es Jesús. Entonces este Jesús se abandona una vez que está en la cruz, porque Cristo no puede sufrir, porque Él es un eón. Él es un Dios. Y como es un Dios, Él no puede de ninguna manera sufrir, porque Él es espíritu, Él no es alma ni es cuerpo. Por lo tanto, ellos van a negar a este Jesús llamado, que la iglesia le llama este Jesús que vino en carne. Ellos van a negar la encarnación del Señor a toda costa. Y ellos solamente van a hablar del Cristo espiritual, porque es el que viene a traer liberación. Así que dentro del gnosticismo, cuando el gnosticismo agarra del cristianismo la soteriología y el tema de la salvación, el tema de la escatología, ellos van a dividir a Cristo y Jesús. Jesús es un hombre que nace de una mujer, y de un hombre y una mujer es Jesús quien va a predicar, pero en el bautismo de Juan, Cristo va a entrar en él y lo va a poseer, por así decirlo, y va a usarlo, pero cuando va a la cruz, Cristo lo abandona y Cristo muere, y Jesús muere solo. Esta es parte de la enseñanza soteriológica que va a tomar el gnosticismo para hablar de lo que es su fe ahora cristiana. Es por ende que en los hallazgos que se han hecho de los libros de la cueva del Qumran, que se encontraron muchos libros, entre ellos van a encontrar que hay muchos libros del gnosticismo, y por eso que el gnosticismo ha tenido un avivamiento en el día de hoy nuevamente,
Y este avivamiento, de hecho, el Discovery Channel, como dije antes, ha querido que estos libros se integren al canon del Nuevo Testamento porque son libros antiguos. Son libros antiguos, así como son antiguos el Nuevo Testamento, como son libros antiguos deben ser incorporados a la fe cristiana. Pero los teólogos cristianos han dicho no puede esto ser integrado a la fe cristiana por el simple hecho de que ellos están negando lo que los primeros credos de la iglesia han dicho, que tú tienes que confesar que Jesús vino en carne. De hecho, en los credos, cuando usted lee los credos, usted va a encontrar el credo de Nicea, y cada uno de los credos va a empezar diciendo: nosotros creemos en un solo Dios creador de todas las cosas. Creemos en Jesús que vino de María. El credo va a empezar a hablar de quién vino Jesús, porque que vino por obra milagrosa. Entonces el gnosticismo no podía confesar el credo por el hecho de que ellos miraban a Jesús como un espíritu y no como con cuerpo humano. Entonces en la fe cristiana tenemos el problema de que hoy en día, y de hecho para ya cerrar lo que voy a decir, quiero incluir en esta conversación en el día de contigo, que también en el libro que cuando yo era bastante jovencito se le decía a todos los pastores que compraran ese libro, que leyeran ese libro, que usaran ese libro, el comentario de Matthew Henry. Y Matthew Henry fue uno de los maestros de la palabra, que enseñó lo que se llama cristofanía. Y la cristofanía no es otra cosa que Cristo apareciéndose en espíritu por todas partes del Antiguo Testamento, hasta que llega en el Nuevo Testamento y se encarna. De ahí que hoy en día el comentario de Matthew Henry, que muchos cristianos la usan, incluyendo pastores pentecostales que lo usan, lamentablemente no saben que Matthew Henry no concuerda con la fe pentecostal, porque él es un calvinista reformado, y número 2, que enseñaba lo que era Cristo en espíritu por todo el Antiguo Testamento, lo que se llamaba cristofanía. Entonces, hoy en día los teólogos contemporáneos critican exactamente esa enseñanza de Matthew Henry por el hecho de que Cristo nunca se apareció en espíritu en ningún lugar en la Biblia, y que solamente Cristo ha sido conocido en carne. Como dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ante esta verdad de la palabra del Señor, nosotros tenemos que decir que lo que enseñaba de hecho Matthew Henry sobre la cristofanía no era parte de la palabra del Señor, ni es parte de la palabra del Señor, sino que es parte de un error teológico de interpretación de lo que es el Antiguo Testamento, y que se ha enseñado por generaciones dentro de la fe cristiana. Entonces, con estas palabras quiero terminar leyendo en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde la palabra del Señor lee así: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y allí el apóstol está hablando de que Cristo no era ningún espíritu. Dice que lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se encarnó. Así que, amados, hemos llevado esta palabra de una manera contextual y contemporánea, tratando de explicar este asunto de quién es Jesús y cómo en el gnosticismo
se está explicando quién es Jesús. Para la próxima semana estaremos ampliando este tema y también culminándolo para explicar cómo el gnosticismo todavía florece hoy en la iglesia. Ya le dije con Matthew Henry su comentario sobre cristofanía y cómo a veces hay coros, alabanza de adoración en la iglesia, himnos de adoración que lamentablemente también traen en ellos supuestos que son totalmente gnósticos contra lo que la Escritura habla de Jesús nuestro Señor y Salvador. Porque una de las verdades de la fe cristiana es que tenemos que confesar que Jesús el Señor, que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y ante este texto que le estoy hablando de Juan 1.14, el Evangelio de Juan 1.14, vamos a ver que dentro de los eones o principios que van a ir revelando o revelándose después de lo que se llama Dios dentro del gnosticismo, es interesante que mientras más humano se hace el eón, menos gloria y poder tienen. Entonces, cuando Juan habla acerca del verbo de vida que se hizo carne, en ningún lugar Juan dice que Jesús perdió poder o autoridad. Más bien dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que cuando Jesús se humanó, en ningún lugar perdió gloria y perdió majestad o poder. Gloria al nombre del Señor. Bien, saludamos a la familia Fuentes. Gracias a todos los que han estado compartiendo, dándole share o compartir a esta enseñanza de la palabra del Señor, y esperamos que sea de bendición para su vida. Recuerde que estamos tratando de explicar la palabra desde una perspectiva contextual y contemporánea, ayudándole a entender a nuestros hermanos que nos ven lo que el texto bíblico dice y cuáles son las implicaciones de estas enseñanzas que han venido a la fe cristiana, a resurgir a la fe cristiana y hacerle daño de alguna manera u otra a la fe cristiana. Por eso estamos hablando de las implicaciones de estas enseñanzas. Así que también queremos también darle saludos a Alma Pavón, que está también en sintonía con nosotros, y todos aquellos y aquellas que están siempre con nosotros, los hermanos que nos han llamado y nos han dicho que ellos comparten sus videos también. Muchas gracias a todos, les bendecimos y vamos a orar para concluir esta enseñanza de la palabra del Señor. Soberano Dios, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, a que seamos iluminados por la gracia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para entender nuestra fe y poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la acción de gracias. Amén. Hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Dios le bendiga ricamente.